es que la verdad no sé cómo preparar a mi hijo para un desastre natural y eso me preocupa. Ay, es que me gustaría poder de alguna forma preparar a mi hijo para cuando viva algunas situaciones difíciles y yo ya no esté, sepa cómo manejarlas, pero no sé cómo hacerlo. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy, tú y yo vamos a responder juntos la siguiente pregunta. ¿Cuándo suceden las crisis traumáticas? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. ¿Listo? Me alegra encontrarte por aquí porque significa que deseas ampliar sobre cuándo suceden esas crisis traumáticas, ¿cierto? Entonces, digamos que qué es importante. Básicamente, a grandes rasgos, para que tú y yo estemos en la misma página, cuando hablo de esas crisis traumáticas inesperadas, es lo que tiendo yo a llamar así, porque son de cierta forma esas crisis inesperadas, no planeadas, no buscadas, no deseadas, que tocan la puerta de nuestra vida, ¿no? Sea tu vida, sea la vida de tus niños, sea la vida de tus adolescentes, ¿no? Entonces, digamos que es importante tener eso presente. A continuación te iré contando más detalles para que puedas entenderlas mucho mejor y compartiéndote algunas experiencias que me han pasado, que muestran un poco a lo que me refiero. ¿Listo? Por eso entonces es que vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1. Las crisis que no se planean, que no se buscan. Básicamente quise nombrar así esta clave porque es la forma perfecta de comenzar a decirte esas crisis, ¿por qué las llamé traumáticas? Porque dejan una cicatriz, ¿no? De cierta forma dejan un trauma en algunas personas, ¿sí? Básicamente son todas esas situaciones inesperadas que nos afectan a una persona o a varias. Algunos ejemplos pueden ser desastres naturales, tsunamis, deslizamientos, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, en fin. O otras que, digamos, son más de eventos violentos planeados por otras personas diferentes a ti, ¿no? Robos, algún tipo de agresión física, abuso sexual, explosiones, algún otro tipo de acto delictivo, ¿no? Entonces, digamos que si te das cuenta, a veces suceden por la naturaleza, que claramente no está bajo nuestro control, y otras suceden por el ser humano, pero por alguien diferente a uno mismo, ¿no? Porque fue planeado, pero por terceras personas, ¿sí? Y esto es clave entenderlo porque, claro, como uno no sabe cuándo, cómo ni por qué sucede, cuando sucede, pues claramente es difícil. ¿Y qué tan difícil puede ser? Depende si yo he vivido ya situaciones similares o no. Dentro de los ejemplos te decía erupción volcánica. Y esto tiene una razón muy específica y es que cuando yo era niña vivía a 40 minutos de un volcán. Hacía erupción todos los días, ¿sabes? Tenían que barrer los techos constantemente. Y eso hizo que yo comenzara a tener problemas respiratorios, ¿no? Y estuve a esto de morirme por esos problemas respiratorios que se produjeron por inhalar todo el tiempo esa ceniza volcánica. Claramente no se planeó, no se buscó, no se deseó estar así, pero igualmente fue algo que viví, ¿no? Y fue difícil porque en ese momento recuerdo que yo era una niña. Imagínate tú ser una niña o un niño a los 10 años y estar casi que al borde de la muerte. Es que fue a esto, ¿sabes? Eso me marcó por completo. Fue como un antes y un después, porque fue conocer desde tan pequeña algo que no conocía, no sabía que podía pasarme, ¿sabes? Fue difícil y conforme han pasado los años he podido tomar de esa situación cosas distintas, ¿sí? Entenderlo desde un lugar distinto. Por eso es que miremos la clave número 2, beneficios de esas crisis traumáticas. Por experiencia, ¿no? Porque siento que todos de una forma u otra, directa o indirecta, hemos vivido esas crisis traumáticas.
Llámese por situaciones difíciles que vivimos en la infancia, en la adolescencia, por situaciones difíciles que dejaron un trauma y vivimos recientemente en nuestra vida adulta. Pienso que el beneficio que puede traer es darnos cuenta que, ok, esa perfección que a veces hay personas que nos hacen creer que existe, no existe, ¿no? Digamos que pienso que adicionalmente otro beneficio que puede traernos es, ok, entender que a veces para poder comprender ciertas cosas, a veces hay que vivirlas de cerca. ¿Mm? A veces pues no, sí, pero en algunas ocasiones sí. Incluso por eso recuerdo que es una de las razones de yo haber vivido eso, es una de las razones de que exista un workshop que se llama Guiando Caminos que yo creé, ¿no? Donde hablo mucho de ese tipo de temas, ¿no? Como no sabemos cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué suceden, por eso es que dejan entonces unas secuelas físicas y a nivel psicológico, ¿no? Pero pienso que el hecho de que tú entiendas y conozcas esto y lo tengas claro, te ayuda a entender, ok, muchas veces cuando un niño, cuando un adolescente está pasando por una situación difícil que es traumática, por una crisis traumática, pues tendemos a enfocarnos solo en su salud física, pero en esos momentos también es importante que veas cómo puedes brindar un acompañamiento emocional en esas situaciones, que es algo que tendemos a descuidar mucho, ¿sabes? Porque claro, no nos lo enseñaron y es más que lógico que no sepamos que es importante hacerlo, pero digamos yo habiendo vivido eso en mi niñez siento que eso hubiera ayudado bastante, ¿sabes? Bueno, también tuvieron que poner oxígeno y todos esos temas, pero siento que a nivel eh, emocional había cosas que no entendía, nadie me decía y fueron cosas, fueron confusiones que quedaron en mi cabeza que con los años fui aclarando, ¿sí? Pero la idea es no esperar, sino ver cómo puedes acompañar emocionalmente a esos niños, a esos adolescentes cuando vivan esas situaciones. Clave número 3 entonces, ¿qué nos enseñan las crisis traumáticas? Pienso que nos enseñan que hay situaciones que se salen de nuestro control. Y como hay situaciones que se salen de nuestro control, lo único que podemos hacer es saber cómo puedo nutrirme a mí de herramientas, cómo puedo al tiempo nutrir a mis hijos de herramientas para que cuando las situaciones sucedan, si en algún momento suceden, esté conmigo o no, sepa manejarlo y yo también poco a poco saber manejarlo, ¿no? Piensa cuántas veces has asistido a un simulacro de un terremoto, por ejemplo, en el lugar donde vives, en la ciudad o país. Ok, ahora piensa cuántas veces has vivido un terremoto. Seguramente no coinciden la cantidad de veces que has asistido a un simulacro versus la cantidad de veces que vive un terremoto. ¿Por qué? Porque por la ubicación geográfica donde estés puede que tiemble más o menos, ¿no? Por ciertos temas de las placas tectónicas. Pero aparte de eso, ok, saber eso te puede ayudar a manejarlo con calma, ¿no? Mientras que si no lo supieras, tratar de aprenderlo en esos momentos de ese terremoto, pues claro, vas a estar como bloqueado y no vas a tener claro qué hacer, qué no, y puede que incluso cometas imprudencias sin quererlo, que salgan en automático porque, claro, no te preparaste para. Es decir, esas crisis traumáticas nos enseñan a... Hay cosas que es bueno prepararme, hay cosas que es bueno fortalecer, hay cosas en las que es bueno comenzar a nutrirme para poder afrontar ciertas situaciones difíciles que sucedan. Gina, pero es que como no sé cuándo van a suceder. Claro, pero sí puede, esa es la diferencia en el que hay personas que pueden poco a poco, a pesar de que están viendo alguna de esas situaciones, pueden mantener la calma versus otras que no. ¿Por qué? Porque las que pueden mantener la calma, llámese, o ya han asistido a simulacros de ese tipo de situaciones, o saben, no sé, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, a nivel de sus conductas, saben cómo manejar alguna situación que implique un grado de riesgo superior al que están acostumbrados a manejar. Piensa por qué, por ejemplo, a personas que están, llámese la policía, ejército y otro tipo de entidades similares,
los prepara no solo física, sino mentalmente. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre que puedan caer en algún trauma o no, ¿sí? Fortalecerse mentalmente para saber a lo que van a prepararse. Incluso personas como los astronautas también los preparan a eventualidades que puede que sucedan o no cuando estén ahí en el espacio. Entonces, básicamente es por eso, para poder mantener la calma y desde la calma buscar soluciones para lo que se presente, ¿sí? Pienso que eso es clave. Ahora, me gustaría que aquí abajo entonces me cuentes tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces te han sucedido en tu vida situaciones difíciles que han sido traumáticas, crisis traumáticas e inesperadas? Cuéntame aquí abajo opiniones, experiencias, incluso preguntas que tengas sobre este tema y voy a estarte respondiendo en estos días. Y para cerrar, quiero hacerte una invitación muy especial. ¿Cuántas veces has tratado de manejar esas crisis traumáticas desde un lugar distinto y no has sabido cómo? Tal vez muchas, ¿cierto? Por eso, si eso te ha sucedido a ti o te ha sucedido con tus hijos, quiero invitarte a que puedas saber cambiar tu forma de ver y entender y manejar las crisis y saber acompañar a tus hijos cuando las vivan con mi workshop Guiando Caminos, donde te brindaré las herramientas para que puedas lograr. En este momento tiene un descuento especial, entonces para que conozcas mucho más, aquí abajo te dejo el enlace con todos los detalles para que conozcas a lo que podrás acceder al unirte y hasta cuándo estará disponible ese descuento especial que ahí en el enlace te cuento. ¿Listo? No te pierdas esta oportunidad única para que puedas acompañar en las crisis a tus hijos. ¿Listo? Tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo grande. Chao.